Continuamos en Noticias Mañana, gracias por acompañarnos. El caso Cantuta de Barrios Altos, por su profunda gravedad, forma parte de los casos que son supervisados permanentemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte se ha pronunciado y le ha dado plazo al Perú hasta el 25 de marzo para que informe sobre las medidas provisionales en el caso del indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué más podemos decir de este tema? Salvador Herencia, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, nos va a ayudar un poquito a desentrañar todos estos temas. ¿Cómo está, Salvador? Qué gusto conocerte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Carlos, y un saludo a usted y a todas las personas que están viendo su programa. En relación a este adelanto que he dado hace un instante, el fujimorismo ha dicho que se trata de un adelanto de opinión, mientras que la Corte Interamericana ha dicho, bueno, hay un avance de información, pero tenemos que leer el expediente completo, ¿no es cierto? ¿En qué punto nos encontraríamos, Salvador? Pues en estos momentos yo creo que estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional publique su sentencia. Todo lo que se ha dicho desde el jueves, cuando el tribunal anunció la decisión con respecto a este habeas corpus, ha sido especulación. Pero lo que nosotros vemos por las noticias que se han filtrado en los últimos 3 días, hay dos temas de preocupación. En primer lugar, algunos medios han reportado o han publicado el texto de lo que sería la demanda de habeas corpus, en los cuales utilizan o intentan hacer relatos históricos románticos que no tienen nada que ver con la posición o por qué un habeas corpus debería ser fundamentado. Y en segundo lugar, ha habido una entrevista de la presidenta o de la expresidenta del Tribunal Constitucional en la cual menciona que dentro de los material probatorio, el expediente de la Comisión de Gracias Presidenciales que dio el indulto en diciembre de 2017 no fue adjuntado al proceso. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que no hay claridad con respecto a cuáles fueron los criterios utilizados por los magistrados del Tribunal Constitucional para conceder este habeas corpus y restituir el indulto. ¿Sobre qué materias, sobre qué evidencias están basando su decisión? Vamos a estar entonces atentos y ojalá sea pronto poder tener acceso al expediente y poderlo leer completamente. Ahora, Salvador, los crímenes de lesa humanidad son aquellos que ofenden los principios generales del derecho. Eso no hay discusión y además se convierte en una preocupación de la comunidad internacional. No son temas que se producen en un territorio y el resto del mundo deja de ver, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se habla de lesa humanidad, según siempre el fujimorismo, no está en la sentencia, sino en el considerando. Pero para los abogados defensores de derechos humanos, la lesa humanidad está en todo el proceso. No hace falta que esté textualmente en la sentencia. ¿Cómo me ubico aquí para entender que esto es lesa humanidad o no lo es? Claro, para este punto, Carlos, si usted lee la media página, que es la parte resolutiva que establece la pena al señor Fujimori, efectivamente no existe la palabra lesa humanidad. Pero si usted lee las otras 300 o 400 páginas de la sentencia, verá que el contexto de crimen de lesa humanidad está a lo largo de toda la sentencia, desde el tipo de responsabilidad hasta el tipo de hechos delictivos. Ahora, ¿por qué no hay crimen de lesa humanidad? Porque en el caso, como de sentencia, porque en la extradición de la Corte Suprema de Chile al Perú, el Perú estaba y sigue siendo sujeto a los tipos penales que existen en el caso chileno como en el caso peruano. Es por ese motivo que en el caso no solamente de Barrios Altos, la Cantuta, pero también por hechos de corrupción, se tenía que buscar la equivalencia entre los tipos penales de ambos países para que proceda la extradición. Por supuesto. Lo mismo que ha ocurrido en el juicio que debería iniciar pronto con respecto a la desaparición forzada de Pativilca y eventualmente ante el caso de esterilizaciones forzadas. ¿Ok? De acuerdo. Pero de acuerdo. El concepto de crimen de lesa humanidad, ¿en qué ha influido en la sentencia? En el tipo de pena. Así es. Es por ese motivo que al señor Fujimori se le condena a 25 años de cárcel. Si no hubiese sido crimen de lesa humanidad, lo más probable es que la pena hubiese sido mucho menor. Al haber sido hecho, entonces todos estos elementos de agravación punitiva no hubiesen sido fundamentadas o jurídicamente válidas.
si no se hubiese tomado en cuenta el contexto. Queda clarísimo, Salvador. Eso me parecía importante ponerlo sobre la mesa de discusión. Ahora, tú has adelantado algo que yo quería preguntarte y es que quizás el indulto al expresidente Fujimori pueda dañar la investigación de otros procesos. Pienso en el caso Pativilca, lo cual sería una bofetada para los familiares de las víctimas. O sea, en parte, Carlos, estoy de acuerdo contigo, pero toda persona tiene derecho a solicitar un indulto. Seguro. Por motivos humanitarios. Seguro. Pero en la medida que ésta sea hecha de forma a los requisitos nacionales, pero también los estándares de derechos humanos. Entonces, hipotéticamente, un nuevo pedido de indulto por parte del señor Fujimori no debería afectar la investigación y la labor del Ministerio Público peruano para la investigación del caso Pativilca o eventualmente el caso de esterilizaciones forzadas. Eso ya depende de las medidas que el Estado adopte para asegurar que la persona, sea que esté detenida o sea que esté en libertad bajo indulto o cualquier otra forma, pueda responder ante la justicia. Salvador, hasta que no lo vives en carne propia parece que no lo sientes, pero cuando eres víctima de una violación de derechos humanos o tus familiares han desaparecido o han sido asesinados y se produce un indulto de esta naturaleza, ¿cómo viven las víctimas una situación como esa? Pues, dado el trabajo que hago con víctimas a través de nuestra Universidad de Ottawa, con organizaciones de toda América Latina, yo nunca he visto o nunca he oído a una persona decir que lo que quieren es la plata. Lo que estas personas quieren es dos cosas muy simples. ¿Por qué y dónde están los restos de mi familiar o mi ser querido? Y ese es un punto que es muy importante. Esto no es un tema económico, esto no es un tema pecuniario. Hasta la fecha, el caso de Barrios Altos, que fue decidido por la Corte Interamericana en el 2001, no ha sido cerrado. Y no ha sido cerrado porque no se sabe bien dónde están las víctimas, los restos de las víctimas. Lo mismo en el caso de La Cantuta. No ha habido un perdón público, no solamente por parte de quien fue jefe de Estado y que ordenó estas medidas, sino por todo su partido de gobierno. Entonces, para las víctimas, este tema ofende aún mucho más, dado que se da una serie de garantías, pero estas víctimas siguen sin saber dónde están sus familiares, siguen sin saber cuáles son las medidas que el Estado adoptará para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir en nuestro país. Entonces, esta resolución, Carlos, de revalidar un indulto que había sido declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país el 2018 es una ofensa a la memoria, a la verdad y a la justicia que todas y todos nosotros merecemos. Importante lo que has señalado cuando te refieres a que el presidente Alberto Fujimori era jefe de Estado, porque los comandos que operaron en Cantuta y Barrios Altos no eran grupos paramilitares sobre los cuales él no tenía control. Era un destacamento militar con militares en actividad. Por eso se habla de la autoría inmediata, porque claro, mucha gente dice, pero es que él no mató, pero él pudo evitar que se matara, ¿no es cierto? O incluso dio órdenes para que la guerra sucia se produjera, ¿no es cierto? Mi pregunta es entonces, en este sentido, Salvador, si la jurisprudencia internacional cada vez toma más en cuenta la autoría inmediata, ¿la ha hecho suya? Por supuesto, la autoría inmediata y el comando y el control que tiene una persona sobre un grupo armado es un tema fundamental. Y es ya doctrina establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero a su vez en los estándares interamericanos. Para todas las personas que nos están oyendo, los casos de Barrios Altos de 2001 y La Cantuta de 2006 son las principales sentencias de la Corte Interamericana que ha permitido la investigación de crímenes internacionales y de las dictaduras en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, entre otros países. Seguir ese criterio por un tema actual, Carlos, sin decir que la autoría inmediata no aplica. Putin no es responsable de nada de lo que está ocurriendo en Ucrania. Buen punto, buen ejemplo. Salvador, Entonces van a argumentar esto. Entonces tenemos que ver las implicancias y el contexto que esto ha tenido y que tiene actualmente frente a la prevención de violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales.
Muy bien, Salvador, me tengo que ir. Solamente quería reflexionar sobre los enemigos de la verdad porque siguen sosteniendo y señalando que la Corte Interamericana solo se pronuncia sobre los temas de Alberto Fujimori y no se ocupa de los terroristas. Es que el sistema interamericano no juzga personas, juzga a los estados. Estamos justamente teniendo un sistema de control que hace que el Estado no sea omnímodo sobre las personas, que no use la ley contra las personas. Pues yo les invitaría a todas y todos que por favor entren a corteidh.or.cr. Hay aproximadamente 45 sentencias sobre la responsabilidad del Estado peruano. El 50%, siendo generosos, es sobre el conflicto en el Perú en la década del 90. Lo demás son por temas laborales, por temas de derechos sociales. Correcto. Está llegando temas ambientales e indígenas. Está el caso de La Oroya, de polución ambiental y de temas de salud. Entonces, que decir que esta es una tribunal que solamente se dedica a temas sobre seguridad interna es completamente falso. De acuerdo. Salvador, muchísimas gracias. El tiempo me ganó. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por los alcances que nos has dado. A usted, muchas gracias. Ahí estaba entonces Salvador Herencia, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.